devocional matutino Levántate Temprano. Buenos días tengan todos y bienvenidos a Levántate Temprano. Esta es una cita con Dios. Qué bueno que nos acompañan. Amanecimos en este lunes, hoy estamos a 11 de noviembre. Este es el día que hizo el Señor y nos alegramos, nos gozamos en Él. Le saluda a su hermano en Cristo, Jonathan Stubbs, en este día maravilloso, un día para adorarle, para regocijarnos por sus proezas y maravillas. Oremos a Dios presentando este espacio, presentando nuestras vidas delante de Él, sabiendo de que el Señor tiene control de cada uno de nosotros. Padre, Dios de amor y Dios de misericordia, gracias Señor. Gracias Señor por la vida. Gracias Señor por la oportunidad de poder servirte, de vivir para ti. Señor, tú eres mi respirar. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi vida, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro castillo, tú eres nuestro único escondedero. En ti estamos seguros, en ti estamos amparados todo el día, Señor. Y gracias, Padre, por este espacio, por cada uno de los hermanos que cada mañana, Señor, se unen de corazón a esta programación. Que tú seas glorificado, que tú seas exaltado, engrandecido, Señor, y que a través de cada palabra que se difunda sea para la edificación y la restauración de tu pueblo. Estamos muy agradecidos, Señor, por todo lo que tú estás haciendo a lo largo y ancho donde llegue esta señal. Señor, gracias. Gracias, Señor. Tú eres nuestra única esperanza, nuestro único refugio, nuestra fortaleza. Señor, gracias porque tú nos das las fuerzas cada mañana para despertar, para apartar este tiempo, Señor, en oración, en alabanza, regocijo, para tributarte el honor y la gloria a ti, porque tú, oh Dios, la mereces. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque tú eres un Dios fiel, verdadero, justo, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Señor, obra en este día, en cada necesidad, en cada petición. Que tú seas glorificado, Señor, a través de este programa, a través, Señor, de el comentario que vamos a realizar en este día. Señor, todo lo depositamos en tus manos. Háblanos, Señor. Ministra nuestros corazones. Habla el corazón de tu pueblo. Habla, Señor, a la iglesia. Oh Padre, salva a los perdidos, liberta a los cautivos, sana a los enfermos, abre puertas en este día, Padre. Todo lo rendimos ante ti y todo lo encomendamos a ti, porque tú eres el dueño de todo. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, en este día tenemos con nosotros al pastor Freddy Toledo. Tenemos también a nuestro hermano pastor Hernán Castillo y al pastor Néstor Aponte desde Michigan. Así que vamos a dar la bienvenida. Buenos días, Dios le bendiga. Buenos días, hermanos. Buen día, Néstor. Buenos días, Freddy. Buenos días por aquí. Abríguense los que tienen frío y sombrilla los que están lloviendo. Está lloviendo mucho en Puerto Rico. Uy, hay una vaguada enorme desde el viernes. Ha habido y mucha inundación, pero Wow. gracias a Dios que Dios nos ha preservado de que vidas no se han perdido. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Y el pastor Hernán, ¿cómo le ha ido? ¿Está por ahí, Hernán? ¿O se nos fue? Sí, parece que se le cayó. Estaba ahí, se cayó la... Ok. Bueno, que intente nuevamente. Bien, mis hermanos, pues vamos de inmediatamente a entrar en materia, aprovechando el tiempo. Pastor Néstor, ¿cuál es el tema que vamos a tratar en este día en el programa Levántate Temprano? Vamos a ver. Yo quiero que nosotros veamos en Lucas 7, 11 al 17,
acerca de la compasión Lucas 7, 11 al al 17. 17. Lo voy a leer aquí. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, tú lo lees en la versión de las Américas. Lucas 7, 11 al 17. Dice, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su padre, de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo. Glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra leída, compartida. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Gracias, Señor, porque siempre tiene más que darnos. Nosotros tenemos lo que nosotros tenemos para pedirte. Te presentamos, Señor, esta palabra para que tú la hagas germinar y producir en nuestros corazones y que tu Espíritu Santo la aplique a cada vida. En el nombre de Jesús. Amén. Adelante, Néstor. Adelante, Pastor Freddy. Aquí estamos. Parece que a Néstor también se le fue la señal de internet. A mí me llama mucho la atención todo este aspecto que presenta aquí acerca de la obra de Jesús, en virtud de que estos eventos que acontecen, entre ellos este momento de este milagro de resurrección, acontece atendiendo a algunas necesidades. Primero, estaba la necesidad de esta mujer que había perdido a su hijo. Y segundo, estos milagros acontecen en el contexto de la necesidad de Juan el Bautista, quien había sido encarcelado por su mensaje, y algunos de los discípulos de Juan habían sido testigos de estas cosas que estaban sucediendo, porque Juan el Bautista había sido apresado y es muy probable que su corazón estaba un tanto en turbulencia ante las cosas que estaban sucediendo. Según lo que nos dice el versículo 18 sobre este evento, dice esto que no debemos dejar pasar por desapercibido. Dice el verso 18 así, déjeme ver si me fue aquí. Ok. Dice, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a dos de sus discípulos y le fue encomendado que vayan a Jesús a hacerle preguntas, porque él estaba preso. Y para Juan no era propio que un hombre con ese tipo de ministerio y con la labor que había recibido, que estuviese cogiendo lucha en la cárcel y próximo a ser asesinado, que fue el regalo que le pidió posteriormente Salomé, la hija de Herodías, a, a Herodes, quien era el rey en ese momento, y que tenía potestad por tener poder y autoridad sobre la vida de este hombre Juan. Y por esto es que llama la atención que estos eventos acontecen en el contexto de estas dos cosas.
la necesidad de esta mujer que había perdido su hijo por medio de la muerte. Y lo segundo era que Juan el Bautista estaba también en medio de esto, que a pesar de que estaba en la cárcel, estos milagros que estaban pasando será un instrumento que Dios utilizaría para tratar con el corazón de Juan en medio de la situación de la dificultad que estaba pasando y donde Dios fortalecería a este hombre para el próximo paso que él sufriría, que sería la muerte. Hermano Jonathan. Sí, es así. Bueno, vemos en los evangelios que los evangelistas registran parte de los milagros de Jesús. Sabemos que muchos milagros Cristo hizo y no están registrados, porque si se hubiesen registrado todas las obras, como dice Juan, no cabría el libro en el mundo de tantas cosas que Cristo hizo. Pero cada una de esas maravillas, de esos milagros que Cristo realizó, tenían una razón. Y en primer lugar, eran como campanas que anunciaban, que llamaban la atención de la gente para que fueran a ver al Mesías y también autenticaban su ministerio, le daban autenticidad a su ministerio. Muchos no creían en las palabras, pero al ver los milagros iban detrás de las señales, detrás de los milagros, detrás de las cosas que Cristo hacía. La otra razón por la que Cristo hacía estos milagros era una muestra de su compasión. Todos los milagros fueron muestra de compasión por la gente que sufría. En aquellos tiempos la ciencia no tenía el avance que contamos hoy en día. La gente hasta de una fiebrecita se moría porque no se contaba con el avance de la ciencia. Y era necesario, ¿verdad?, este tipo de cosas. Muchos se acercaban en busca de sus milagros, de los panes y los peces, pero aún así no creían. Pero Cristo sí mostró compasión por la gente. Él las veía como desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Y vemos en todos los evangelios sinópticos, vemos la compasión de Cristo, su misericordia hacia la gente, y principalmente aquellos pobres que no tenían la posibilidad de adquirir la medicina de aquel tiempo. Y vemos como Cristo sanó a muchos, como dice el doctor Lucas en Hechos, que Cristo anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando a los cautivos por el diablo, de manera que Cristo vino a hacer obras de misericordia a este mundo, no solamente en el aspecto espiritual, porque sabemos que Él nos libertó espiritualmente, pero también físicamente. Él obró, sanó a muchos, le dio comida a la gente. Es decir, Cristo siempre estaba interesado no solamente en la parte espiritual de las personas, sino también en su condición física. Pensaba también en el pobre. No es bueno que, por ejemplo, en aquella ocasión cuando ellos estaban en un lugar desierto y había esa multitud, y Cristo dijo, no es bueno despedirlo porque tienen aquí mucha hambre, y si lo despedimos se van a desmayar por el camino. Si hubiese sido otro que solamente le interesa lo espiritual, dicen, vayan, no, oren a Dios y vayan.
No, Cristo estaba también pensando en el estómago de la gente. De manera que estamos llamados también nosotros a imitar ese carácter y esa actitud. Vamos a dejar a mi hermano Néstor, está por ahí. Adelante. Sí, estoy en un problemita, no sé qué pasó con la computadora, tengo que tomar el, el zoom del celular. Ok. Pero sí habíamos dicho que en la versión de la Biblia de las Américas dice que aconteció que Jesús fue a una ciudad llamada Naín y sus discípulos iban con él, acompañados por una gran multitud. Y cuando se Néstor, acercaron, se escucha como que tú estás en un baño. Si puedes quitar, Ah, ahora sí, ahora está mejor. claro. Ok, sorry. Es que tenía el otro micrófono también ahí. Yo pensaba que tú estabas en el baño, era. Ve- Muy bien. Entonces dice que lo acompañaba una gran multitud y cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban fuera a un muerto, hijo único de su madre, y ella era viuda. Y un grupo numeroso de la ciudad estaba con ella. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El que había muerto se incorporó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros. También decían, Dios ha visitado a su pueblo. Este dicho que se decía de él se divulgó por toda Judea y por toda la ciudad, la región circunvecina. Aquí en el versículo 13 dice que cuando Jesús vio a esta mujer llorando, desconsolada, dice, tuvo compasión de ella. Y él le dice, no llores. Realmente, siempre en la vida de Jesús nosotros vemos que cuando él está delante de un sufrimiento, él acude y él llora con los que lloran. Recordamos a Lázaro también cuando murió y él lo resucitó. Las hermanas le dijeron, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y él le dice, no, esto pasó para que Dios sea glorificado. Pero él tuvo compasión. La compasión es algo que me llamó bastante la atención este tema, porque es algo que debe estar en cada uno de nosotros como creyentes. Hay un pastor, se llama Carlos Contreras, que Por Su Causa 24 trató ese tema y me llamó mucho la atención el cómo nosotros, como creyentes, muchas veces no somos compasivos y es algo que debe tener todo creyente. Una insignia de un creyente debe ser la compasión. ¿Cuántas personas en la calle están pidiendo? Y por lo que ya sabemos, por haberse multiplicado la maldad, se cega nuestro amor y no somos compasivos con ella, porque no sabemos si realmente están pidiendo porque lo necesitan o están pidiendo para extorsionar y para vivir del otro. Pero así como Jesús, que fue movido a misericordia, a compasión, su interior fue conmovido, así debemos hacerlo nosotros.
La compasión no debe ser opcional, porque cada uno de nosotros como creyentes estamos llamados a la compasión. Pero hay una cosa interesante e importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. La compasión no es de nosotros, la compasión es de Dios. Por eso vemos cómo los carteles de la droga, la gente que trafica, la gente que maltrata en la calle, no son compasivas porque no tienen a Dios. Realmente son pocas las personas en la calle que uno encuentra que sean compasivas con otros, aunque la hay. Ahora bien, nosotros como creyentes debemos tener esto en nuestra manera de vivir, ser compasivo. Así como el Señor Jesús fue compasivo con esta viuda, así debemos ser nosotros compasivos con los demás. Y no solamente con lo de la familia de la fe, porque es lo primero. No debemos cuidar nuestra familia, debemos cuidar primero lo que están alrededor de nosotros y después a los demás. Pero debemos ser compasivos, porque una característica de Dios, al igual debe ser una característica de nosotros. Dios se define como un Dios compasivo. ¿Y qué es la compasión? Porque estamos hablando de la compasión. La compasión es un sentir, es un anhelo, algo que está ocurriendo en nuestro interior, algo que debe movernos a tener misericordia de aquellos necesitados. Realmente la compasión describe el carácter de Dios. Si Dios es compasivo, ¿qué vino a hacer el Hijo de Dios? Vino a revelar el carácter de Dios. Y por eso es que se muestra en cada uno de los pasajes, en cada uno de su andar, en cada uno del andar de la sanación que hizo el Señor Jesucristo, la compasión de Él para con los demás. En el contexto inmediato, como decía el pastor Freddy, hay un caso que es del centurión. El centurión no era del pueblo de Israel. Quizás algunos piensan, bueno, Jesús se movió porque le dijeron, mira, Él ha hecho mucho bien a la nación. Hasta una sinagoga construyó. Debe sanarlo. Debe sanar al siervo del centurión. Pero realmente lo que movió a Jesús a ser compasivo con el siervo del centurión, si vemos en el pasaje, no fue el que él era una persona amable con el pueblo de Israel, sino fue la fe de ese hombre que le clamó a él. Vemos la humildad de ese hombre. Dice, mira, yo no soy digno realmente de que tú vengas a mi casa, porque él sabía que andaba mal. ¿Cuántas personas vemos en la calle que dicen que andan mal y nosotros no le hacemos caso? Asimismo, hay muchas personas que andan en la calle creyendo que andan bien y queriendo algo de nosotros. Realmente la compasión es algo que debe estar en nuestros corazones, en nuestro ser, para hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Amén. Amén. Hermano. Sí, algo que tú mencionabas y quiero corroborar con esto, es que tú mencionabas de que la misericordia, la compasión, es un atributo
de Dios, es uno de los atributos comunicables de Dios. Y, por ejemplo, el Salmo 103, Amén. versículo 8, dice que el Señor es compasivo y misericordioso y que Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Y tú decías que nosotros como creyentes debemos imitar el carácter de Dios. Dice la Escritura, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Ujú. Entonces, Amén. a veces decimos, bueno, yo lo ayudo si es cristiano. Clasificamos de que solamente aquellos que son de la fe. Bueno, la Ujú. Escritura dice mayormente a los que son de la fe, pero aún personas que no son creyentes, una manera también de nosotros llevar el Evangelio, imagínese una persona con hambre que esté pasando muchas necesidades en ese momento, tenga hambre, y usted venga a hablarle de hermenéutica, de homilética, de exégesis, olvídese que no lo va a escuchar, no lo va a escuchar. Ahora, usted le sacia el hambre y ya fácilmente usted le puede dar un estudio bíblico y lo va a entender. Entonces, es una cosa sin dejar de hacer la otra, ¿verdad? Mm. Entonces, debemos entender, hermanos, que la compasión también es un medio para nosotros reflejar el amor de Dios aquí en la tierra. Amén. Hermano Freddy. Sin lugar a dudas, llama mucho la atención esto y me gustó esa parte de que una gente con una barriga vacía no va a atender a palabras cuando le digan, ¿no? Sin lugar a dudas. Mira, revisando el texto, hay un par de detalles que Lucas menciona con relación a esto. Lo primero, verso 11. Dice que después que pasó lo que Néstor mencionó, de que Jesús sana al siervo de centurión, había un grupo de personas que andaban con Jesús allí y llama la atención que Lucas menciona claro que iban con él, dice, muchos de sus discípulos y una gran multitud. Habían estas dos clases de gente. Una gran multitud, tal vez entre ellos curiosos, que estaban presentes allí por ver lo que estaba sucediendo. Querían ver con sus propios ojos a Jesús obrando. Y lo segundo, muchos de sus discípulos. Los 12 apóstoles no eran los únicos discípulos que andaban con Jesús. Los 12 apóstoles eran aquellos quienes estaban siendo equipados o preparados para ser posteriormente el instrumento que Dios utilizaría para, juntamente con los que fueron profetas del Antiguo Testamento, toda esa doctrina de los profetas, más lo que los apóstoles iban a enseñar, era la base sobre la cual la iglesia posteriormente se levantaría después de la resurrección de Cristo. Y lo cierto es que el foco de atención de este asunto era precisamente de que sus discípulos aprendieran el aspecto de la compasión. Hay un diccionario que define la compasión diciendo lo siguiente, y me gusta esta definición que da. En esta definición, lo que nos dice este diccionario es lo siguiente con relación a la compasión. Ah, no sé si es por el frío de esto que esto se está poniendo complicado. Sí, No me digas que en Puerto Rico hace frío. no, lo que pasa es que ya tuve que prender el aire acondicionado. Dice, dice que la compasión es es ese sentido, ese pesar que producen dolores o tristeza en el corazón de muchos y que mueven a otro a hacer lo que es el aspecto de misericordia. Ok, dice que es un sentimiento de tristeza que produce el ver padecer a alguien
y que esto trae, sin lugar a dudas, que trae preocupación en el corazón de quien lo ve. Esta mujer da un detalle de que era viuda y este que muere era su hijo único. Fue tan profundo el dolor que hubo en el corazón de esta mujer que Jesús ve lo que estaba pasando cuando el cuerpo iba a ser enterrado. Y Jesús, mostrando su misericordia, se acerca, ve lo que estaba pasando y le dice a esta mujer, no llores más. ¿Qué sintió Jesús al ver a esta mujer pasando por esa difícil situación? Gran compasión. Mm. Se Amén. identificó con el dolor ajeno. Entonces es importante esto, hermano. No solamente en los momentos de alegría, porque todo el mundo les gusta que lo inviten a una fiesta donde están celebrando. En la palabra del Señor también nos enseña que tanto en el momento de alegría como en el momento de dolor que toda persona atraviesa, oye, todo ser humano, como dicen, que come con sal, ha pasado por momentos de alegría y momentos de dolor. Ha pasado o pasará, ¿verdad? Porque si no ha pasado, téngalo por seguro que va a pasar por momentos de Mm. alegría y por momentos de dolor. Y la Escritura dice que debemos gozarnos con aquellos que se gozan. Amén. Y debemos también llorar con aquellos que lloran. Y es lo que vemos con Cristo. Cristo se identificaba, no se mostraba indiferente ante el dolor, ante la necesidad, ante la aflicción de otros. Mm. Como yo le mencionaba a la iglesia en estos días, que encontramos en los salmos algunas oraciones imprecatorias, entiéndase, muchos salmistas que oran, Señor, destrúyelos, acábalos. Y yo les decía que un creyente en este tiempo no debe orar de esa manera. Aunque yo recuerdo un hermano que lo oraba así, le decía, Padre, habían unos hermanos que se iban a jugar pelota y dejaban el culto para irse a jugar pelota. Y la iglesia vacía, y él dice, ¿dónde están los hermanos? Y cuando iba por el play estaban los jóvenes ahí jugando pelota. Y él comenzaba a orar, Señor, rómpele un brazo con esa pelota. Ay. Bueno, nosotros no debemos orar de esa manera, debemos pedir compasión, pedir misericordia hacia los demás. Debe ser el carácter que nos identifique, no sentirnos indiferentes. Santiago lo habla, ¿verdad? Cuando un hermano viene a nosotros con alguna necesidad, no sentirnos indiferentes, no sentirnos como que nada está pasando. ¿Cómo es que se dice, hermano Néstor, cómo se dice cuando, por ejemplo, esos animales que se están acabando, que los hombres los están matando y, y, y el gobierno trata de cuidarlos? ¿Cómo se dice? Hay una palabra, Oh, sí. eh, Eh, en extinción, ¿verdad? sí, animales en extinción que Sí, tratan de recuperarlo, de que no se acabe la raza. sí, yo recuerdo una vez que la cotorra, me parece, que en nuestro país pues estaba también en extinción. El manatí en la zona de Ajá. Samaná también ha estado como especie de extinción, porque
el hombre ha estado destruyendo. Entonces, el gobierno, medio ambiente, trata de preservar este tipo de animales. Bueno, yo pienso también que aquí en la tierra, aunque hay gente que dice que el amor no está en la tierra, sin embargo, yo pienso que está, aunque en extinción, porque Jesucristo dijo que por el aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y tú mencionabas que hay mucha maldad, mucho engaño. O sea, hay personas, mira, fíjate, recientemente escuché de personas que toman esto de la inteligencia artificial y toman tu propia voz. A través de la inteligencia artificial pueden tomar tu propia voz, tu tono, tu timbre de voz. Y pueden hacer llamadas haciéndose pasar como que eres tú. Y comienzan a solicitar ofrenda. Había un pastor que habían tomado su voz y su imagen y llamaban. Él tuvo que hacer un video aclarando y diciendo que no era él. Diciendo, hermano, ustedes me conocen. Saben que yo no acostumbro a hacer eso. Eran unos falsantes, delincuentes que hacían eso, que tomaban esto de la tecnología para solicitar. Entonces, eso ha llevado a que mucha gente se cuide y cierre su corazón, aunque el amor de un creyente no debe enfriarse. O sea, Amén. todo se está enfriando, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará, pero el amor del creyente, del Hijo de Dios, no debe enfriarse. Vamos a ver, adelante. A Dios le importa que nosotros podamos imitarle, y la compasión es uno de los elementos que donde debemos imitar a Dios realmente. Recuerdo que cuando era adolescente, no voy a decir joven porque todavía lo soy, pero cuando era adolescente, nosotros esperábamos que el culto del domingo terminara, almorzábamos e inmediatamente íbamos a los hospitales. No sé si Néstor recuerda esa época. Long time ago. Y la intención de esto era precisamente porque había una intención de muestra de misericordia, que era prácticamente se convertía en algo normal en ese momento. El pastor Jonathan utilizó la palabra extinción, donde aparentemente, por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos, se ha enfriado. Pero había la intención de ir a los hospitales, llevar tratados, orar por las personas, identificarse con el que estaba en ese momento pasando por dolor. Y nos encontramos, si el pastor Jonathan recuerda eso, nos encontrábamos que cuando íbamos en ocasiones a visitar a un conocido al hospital, nos encontrábamos con personas que tenían allí semanas de que un familiar no la había visitado. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto nosotros, como el mismo Salmo lo menciona, cuando habla de Dios, de que Dios es un ser misericordioso, de que es un ser piadoso, es un ser quien tiene compasión por sus criaturas? ¿Hasta qué punto nosotros mismos no hablamos a nuestras almas sobre la necesidad de mostrar compasión por aquellos que están sufriendo? Amén. ¿Hasta qué punto, hermano Gino? Que ayer hablaba yo con unos hermanos, le decía, le preguntaba mejor, eh, ¿tú has ido a la cárcel a visitar personas? Le dicen, no. ¿Han ido al hospital a visitar a los enfermos? No. ¿Te ha parado con alguno en la calle que está en necesidad? No.
realmente es algo que debemos cultivar. En este país se hace un poco más difícil. Si tú no andas no vas con una orden de que puedes ayudar a otro, no te dejan entrar. Pero aquellos que viven en Dominicana o en otros países del área que tienen la oportunidad de ser compasivos, es algo que deben practicar, es algo que debemos nosotros hacer, Mm, porque la compasión es de Dios amén. y Él nos la da a nosotros. Él fue compasivo con nosotros. Y mire cómo es la salvación. Nosotros no buscamos a Dios, no, Él nos buscó a nosotros. Mm, Porque si Él no abre el corazón de nosotros para entender la verdad, no podemos nosotros llegar a Él. Pero después que Él nos busca y nos da esa verdad, ¿qué debemos nosotros hacer? Mostrársela a los demás. Eh, una vez el pastor Sugel dijo, eh, realmente cuando doy algo en la calle a un necesitado, no me fijo si él está haciendo esto para algo malo. Yo me fijo primero qué es lo que el Señor me manda y no lo doy con esa motivación. Y eso mismo trato de inculcarle a los demás. Cuando tú vayas a dar algo, no piense que lo va a usar en mal. A pesar de que cuando aquí en este país vemos que lo que más piden o lo que están en la calle son blancos. Me dice uno acabado de llegar, ven acá, ¿y por qué esas personas no tienen papeles? Mm, ¿Por qué no le ayudan? ¿Por qué están ahí? Lo único que se me ocurre es decirle, mira, hay muchas razones por las cuales puede ser que él esté ahí, pero una de ellas es, no tiene al Señor en su corazón. Y es algo que podemos nosotros hacer, darle al Señor con nuestras acciones. Como decían los pastores anteriormente, una persona que tiene hambre no te va a oír hasta que no se sacie del hambre. Pero si tú apoyas con algo, quizás esa persona cambia de acción o de actitud. Seamos compasivos y mostremos esa compasión a nuestros hijos, que ellos puedan también ser compasivos, que le enseñemos, pero no con nuestras palabras, porque nuestros hijos y todas las personas están cansadas de oír estas cosas, que lo mostremos con nuestros hechos, que nuestra vida sea la que diga que somos compasivos como Dios ha sido compasivo con nosotros. correcto, correcto. Fíjate que una de de las funciones de un pastor no es solamente predicar el domingo y nos vemos el próximo domingo, sino que durante la semana el pastor también debe pues tener como ese tacto, ese acercamiento con el miembro. Hay gente que dicen, a mí no me gusta trabajar con gente, no me gusta bregar con gente. Sin embargo, el carácter de un pastor, el pastor tiene que tratar con las personas. Entonces, en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos implementado lo que son citas pastorales. Y a veces uno platicando y escuchando, oyendo
a visitar al miembro, tú te das cuenta de las necesidades. Porque hay gente que no te van a comentar, quizá por vergüenza, no te dicen, mire pastor, yo estoy pasando hambre. O mire pastor, yo estoy en esta situación. Pero yo pienso que en una congregación, ¿verdad? No es justo, habiendo tantos hermanos, que hayan hermanos, miembros de esa congregación, que estén durmiendo en el suelo porque no tengan una cama o que estén pasando hambre. Dios ha instituido diáconos. Los diáconos están también para vigilar eso, ¿verdad? Esa es una de las funciones, para que los pastores no tengan esa carga encima también, sino para ayudar al pastor en ese sentido. Pero yo pienso que no, como dice la Escritura, mayormente a los de la familia de la fe, un creyente, miembro de una congregación, y que en esa congregación quizás no se den cuenta porque el hermano no ha comunicado su situación. Pero a veces hay preguntas claves. Por ejemplo, uno le pregunta, ¿tú estás trabajando? Ya uno entiende más o menos si la persona dice, bueno, no tengo trabajo. Ya tú debes ser inteligente. Si la persona te dice que no tiene trabajo, ¿cómo se está sustentando? O sea, ya en ese sentido, ¿verdad? Ya los hermanos, la iglesia, debe actuar proveyéndole no solamente la necesidad inmediata, sino proveyéndole una caña para pescar. ¿Qué tú sabes hacer? ¿Qué tú necesitas? Recuerdo un hermano, apellido Jacín, de ahí de IBCJ, que él organizaba cursos, talleres, para que los hermanos aprendieran a hacer productos, por ejemplo, cloro, mistolín, detergentes. Él es químico y enseñaba lo que sabía. Entonces quizás en la iglesia hayan hermanas que saben hacer algún tipo de manualidad, que puedan enseñársela a otras mujeres, o algún hermano que sepa hacer algo, algún tipo de manualidad u obra, y puede enseñárselo para que la gente tenga recursos de cómo ganarse la vida, y no solamente suplirle la necesidad del día, porque usted le da, bueno, compra comida hoy, ajá, y mañana va a tener hambre también. Y tal vez más grande el hambre. Sí, entonces tú tienes que darle una caña para pescar para que siga pescando y pues pueda de esa manera suplir su necesidad. Adelante, hermano. Por ejemplo, ¿qué preguntas ahora con esto que trae el pastor Jonathan a, a colación? ¿Cuáles preguntas nosotros pudiéramos hacerle a una madre soltera que está en una iglesia? Una mujer que tal vez ella no se va a expresar. Muchas mujeres, mucha gente en la iglesia no se expresa por vergüenza o entiende que no deben ser de carga a nadie. Pero si yo veo una madre soltera, una mujer con dos, tres, hasta cuatro muchachos, ¿cuáles necesidades se estará pasando esa mujer, esa familia? Que muchas veces nosotros lo que pasamos de la vista larga y solamente nos contentamos con decir, estoy orando por ti. Yo recuerdo que el pastor, que él llegaba a predicar a su iglesia cada domingo, y recuerdo cómo tenía esos zapatos rotos. Y a la hora de hacerle una visita, recuerdo que él llegó a confesar que los domingos era en la noche que él comía, porque había un vecino que como no tenía nevera, le llevaba la comida y le decía, mire, si
para que me guarde en la nevera, pero si no ha comido, puedo utilizarla, no se preocupe. Sí. Porque dentro del pueblo de Dios uno ve grandes necesidades y nuestra falta de compasión y discernimiento o pedirle a Dios dirígeme o permíteme ver. No es que uno le esté resolviendo la vida a la gente, porque ese no es el tema, pero sí que nosotros podamos en misericordia atender. Voy a decir esto y para terminar con esta parte. A mí me dio mucha tristeza esta semana. Murió un amigo el pasado lunes, un amigo pastor, 46 años tenía. Un hombre con el que mucho compartí, fuimos a muchos sitios, hablamos la palabra, y él como músico nos sentábamos en ocasiones a bregar con música, y en campañas evangelísticas estuvimos presentes también. Pero para mí fue de tanta tristeza ver que él muere. Una niña de 5 años se le queda. Y la niña le decía a la mamá, mami, papi va para el médico y va a regresar, ¿verdad? Eso destruye el corazón. Sí. Creo que nosotros debemos pedir, Señor, danos esta compasión como Cristo la tenía, para Amén. poder responder y mostrar realmente no solo lo que predicamos, sino que lo que predicamos también lo podamos vivir. Y el, Amén. y el evangelio es un mensaje compasivo. Yo quiero hacerle una pregunta, Pastor Néstor, en base a Sí. su experiencia, los años en el ministerio. Este, ¿Está bien que un miembro de una congregación, de una iglesia local, esté pasando una necesidad? Entiéndase que no tenga comida o que necesite algún medicamento, no tiene para la receta, para comprar el medicamento, o esté pasando por una situación de deuda. Está bien que ese miembro se quede callado, porque a veces piensa, no, el pastor debe saberlo, porque él tiene comunión con Dios, y piensan como que el pastor es el Espíritu Santo que lo sabe todo, ¿verdad? En una congregación está bien que ese miembro se quede callado o se acerque a un hermano maduro o al pastor y le exprese su situación. Algo que yo iba a comentar, y ya con esto lo reafirmo. Hay una cosa importante. La compasión no es solamente para el pastor. La compasión es para todos los creyentes. Nosotros somos llamados como hijos de Dios a ser compasivos. Y ese hermano que tiene esa necesidad, es probable que haya otro hermano que lo ve la necesidad. Y algunas veces algunos hermanos se hacen de la vista gorda, como decía el hermano pastor Wilson, y no hacen caso a esto. Pero realmente, tanto los hermanos de una congregación como los pastores deben estar atentos a las necesidades de los hermanos para que ellos puedan subsistir en el día malo, para que puedan sobrevivir a la situación. Nosotros somos el objeto de Dios. Y esos hermanos que están pasando por esa necesidad también. Yo creo que el hermano puede ir donde otro hermano, pero hay uno cercano a él que está mirando la situación. Y ese hermano que está cercano a él, si no puede ayudar, buscar otros que sí lo podrían ayudar.
Y no es para denigrar a ningún hermano, sino para ayudarlos, para vivir atento a eso que dice el Señor Jesucristo: amaos unos a otros. El Amén. amor es de Dios. Y si no nos amamos unos a otros, ¿cómo el mundo va a ver que somos hijos de Dios? Sí, eso es así, eso es así. Bueno, señores, se nos ha ido el tiempo, el tema está interesante, este es un tema como para una vigilia. Yo sé que hay muchas opiniones, hay muchos hermanos que quieren comentar, ya hay hermanos que me están escribiendo, que también están en situaciones difíciles y nosotros abrimos las líneas. Yo sé que, y pregunto, por ejemplo, ¿quiénes tienen necesidad? Todo el mundo. Todo el mundo de alguna manera necesita, tiene situaciones, pero hay tres que son básicas, ¿verdad? Que el Señor dice: techo, abrigo, sustento. Con esto estemos contentos. Con esto Amén. estemos contentos. Porque hay necesidades también que no son reales, que te la puede crear la publicidad. Necesidades que cuando tú las analizas y tú dices, pero ¿tú realmente necesitas esto? Después, yo pienso que pudiéramos continuar con este tema para Amén. explicar bien qué es una necesidad. ¿A Muy qué bien. llamamos necesidad? Porque de repente hayan personas que dicen, ay, mira, yo necesito un yate. Ay, Señor. Pero ¿para qué tú necesitas un yate? Es una necesidad ahora mismo que tú realmente que si no tienes eso te mueres. O sea, a veces nosotros mismos nos creamos necesidades falsas. ¿Realmente yo necesito esto? ¿O necesito hacer una inversión, gastar un dinero en esto, habiendo otras cosas que quizás pudiera suplir, que son de mayor importancia? Entonces yo pienso que podemos continuar con el tema, porque es un tema muy amplio y hay muchos tópicos que pudiéramos tocar de este tema. Señores, Amén. gracias por su sintonía, gracias por estar ahí, que el Señor les bendiga ricamente, gracias al pastor Néstor por traer este tema a la mesa, pastor Freddy, el pastor Hernán se nos quedó hoy, pero yo sé que él ha tenido muchos compromisos, pero que el Señor, esperando en el Señor que para la próxima semana pueda integrarse. Néstor, si tiene algunas palabras finales, o Freddy. Va a dejarlo al joven Freddy. Yo lo que pedirle a Dios que nos dé discernimiento para uno poder ver estas cosas, porque las necesidades son muchas Amén. y poder identificar lo que realmente son necesidades y tener la gracia para uno poder, algo que enseñó el Señor Jesucristo, que no lo vemos en los evangelios, pero que lo menciona Pablo en el libro de los Hechos, que nosotros podamos bendecir a otros porque es mejor dar que recibir. Sin lugar a dudas. ¿Sabe lo que me están pidiendo aquí los hermanos? Los hermanos me están escribiendo y me están solicitando que si pueden seguir mañana con el tema. Óigame, la gente está tan contenta con el tema que dice que continúen mañana, que sigan mañana con el tema. No sé qué ustedes piensan, porque por mí no hay problema. Volví tampoco. ¿Qué Yo usted cree, tampoco. Néstor? ¿Podemos Sí, ¿no? continuar? Podemos continuar. Bueno, pues entonces ahí está, a petición de nuestros oyentes, complaciendo las peticiones de los oyentes, que continuemos mañana con el tema. Entonces, Amén. así que vamos a continuar con este tema de la compasión, que, que está en Dios, pero también debe estar en cada uno de nosotros. Oremos, Amén. hermanos. Señor y Dios, gracias, Padre, por este tema que hemos compartido, que hemos iniciado. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas guiando, nos sigas alentando, estimulando a hacer el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Sí, Señor. Ayúdanos, Señor,
Ayúdanos, Padre, a no olvidarnos de la hospitalidad. Ayúdanos a no olvidarnos de los presos. Ayúdanos, Señor, a no olvidarnos de los enfermos. Ayúdanos que cuando estemos, Padre, en la mesa, degustando de nuestros alimentos, también pensemos en aquellos que no tienen nada. Ayúdanos, Señor, que cuando estemos haciendo nuestra compra y la despensa esté llena, también podamos pensar en aquellos que no tienen su despensa vacía. Amén. Oh Dios de misericordia, a mostrar tu amor y tu misericordia hacia otros. La compasión no es algo teórico, es eminentemente práctico. Señor, ayúdanos a practicar la misericordia y la verdad. Porque son de las cosas que tú pides. ¿Qué pide Jehová de ti? Que tengas misericordia. Señor, ayúdanos a nosotros mostrar esa misericordia. Así como el sol que sale para todos, tu misericordia también, tu compasión sale abundantemente para bañar toda la tierra. La tierra está llena de tu misericordia. Gracias, Señor, por este tema. Te damos la gloria y la honra a ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Señores, Dios les bendiga. Se nos fue el tiempo. Hasta mañana. Mañana continuamos si el Altísimo así lo concede. Dios les bendiga. Amén. Cada amanecer es una muestra de la gracia y misericordia de Dios. Es una nueva oportunidad y una nueva página para Dios plasmar su buena voluntad en nosotros. Esta es la mejor manera de iniciar el día. Levántate temprano. Una cita con Dios. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana. Acompáñanos e invita a otros a formar parte de nuestra gran familia. Levántate temprano con el pastor Jonathan Stubbs.